Ponga el trucho porque están chiflando. Ya que chifla que están pasando cerca, pa. Miren. Porque te digo que me metes para arriba, ¿no? Ustedes cubran para atrás. Primo, pendiente para algo también que hay como para no se lo puedo aumentar que no aproveche por nada. Cubran para atrás, plebe. En el corazón de Sinaloa, un nuevo capítulo de la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa está tomando forma. Esta vez es la Malliza, la facción liderada por Ismael El Mayo Zambada, la que lanza un desafío directo a los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Lo que parecía una lucha por el control del cártel más poderoso de México ha alcanzado un punto de inflexión, con la Malliza tomando acciones decisivas para poner a prueba la autoridad de los herederos de El Chapo. Este no es un simple conflicto, es una batalla por el control de un legado y un territorio que lleva décadas siendo el epicentro del narcotráfico mundial. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué significa este desafío para el equilibrio de poder en Sinaloa? ¿Está marcando este enfrentamiento el comienzo de una escalada de violencia aún mayor en una región ya desgarrada por años de guerra entre facciones? Las respuestas a estas preguntas podrían determinar el futuro del cártel de Sinaloa, y con ello, el de una de las organizaciones criminales más influyentes de la historia. La historia de la división dentro del cártel de Sinaloa comienza tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016. Este evento fue el punto de quiebre que alteró no solo el funcionamiento del cártel, sino también las relaciones entre los principales líderes de la organización. La detención de Guzmán dejó un vacío de poder que rápidamente fue llenado por sus hijos, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Sin embargo, este cambio generó una grieta interna, ya que no todos los miembros del cártel estaban dispuestos a aceptar que los hijos de El Chapo tomaran las riendas de la organización. En el otro lado de la moneda estaba Ismael El Mayo Zambada, un veterano de la guerra del narcotráfico, quien a lo largo de los años había construido una red de poder y lealtades que se extendían mucho más allá de las fronteras de Sinaloa. A pesar de ser uno de los pilares del cártel, El Mayo nunca fue tan mediático como El Chapo, lo que le permitió mantenerse en las sombras y por ende evitar la exposición pública. Sin embargo, la influencia que Zambada tenía en el cártel era innegable, y sus conexiones le otorgaban un poder que no estaba dispuesto a ceder sin luchar. La fractura se hizo más evidente cuando, tras la captura de El Chapo, se comenzó a disputar el control de las rutas del narcotráfico, tanto en Sinaloa como en otros puntos estratégicos de México y el extranjero. Mientras que los Chapitos buscaban mantener la estructura mediática y pública de su padre, usando la imagen del cártel como una marca poderosa, El Mayo optaba por un enfoque más discreto y tradicional. Cada facción representaba no solo una forma diferente de operar, sino también visiones distintas sobre cómo debía seguir adelante el cártel más poderoso del mundo. Los Chapitos, al igual que su padre, entendían la importancia de la imagen pública. A lo largo de los años, Iván y Alfredo se convirtieron en figuras reconocidas en el mundo del narcotráfico, aprovechando su linaje y la fama de El Chapo para expandir aún más su control. Se aseguraron de mantener una presencia constante en los medios, no solo para intimidar a rivales, sino también para fortalecer su autoridad dentro de la organización. Su estilo agresivo y su estrategia de control mediático les permitió consolidarse rápidamente en el poder, pero también les atrajo a numerosos enemigos, tanto dentro como fuera del cártel. Por otro lado, El Mayo Zambada siempre mantuvo un perfil bajo, prefiriendo operar en la sombra. Bajo su liderazgo, la Malliza, como se le conoce a su facción, siguió operando con una estructura más vertical y menos expuesta, basada en alianzas tradicionales con otras organizaciones y en la administración de los recursos sin necesidad de publicitar su poder. Esta discreción le permitió mantenerse como uno de los jugadores más poderosos del narcotráfico sin tener que depender de la notoriedad, a diferencia de los hijos de El Chapo. El terreno que ambos grupos disputaban no era solo estratégico, sino también emocional. Para los Chapitos, tomar el control del cártel no era solo una cuestión de poder, sino también de preservar el legado de su padre, alguien que había sido una figura icónica en el mundo del crimen. En cambio, El Mayo veía la toma de poder por parte de los Guzmán como una amenaza a su propia influencia,
y a las tradiciones del cártel. La lucha no solo era por el control territorial, sino también por la legitimidad dentro de la organización. El territorio de Sinaloa, y en particular las rutas de tráfico de drogas que atravesaban desde el sur de México hasta los Estados Unidos, se convirtió en el epicentro de esta rivalidad. La importancia estratégica de estas rutas no solo radicaba en su capacidad de generar enormes ganancias, sino también en su simbolismo dentro del cártel. Controlar Sinaloa significaba controlar el corazón del narcotráfico mexicano, un territorio lleno de historia y poder, lo que hacía que cada movimiento entre los dos bandos fuera una cuestión de vida o muerte. El surgimiento de esta división, aunque no exento de disputas internas, trajo consigo una guerra que ha marcado profundamente la dinámica del cártel de Sinaloa, un conflicto que, a pesar de ser una batalla interna, ha tenido repercusiones globales. En las últimas semanas, la tensión entre las facciones del cártel de Sinaloa ha alcanzado nuevos niveles. La Mayiza, la facción liderada por Ismael "El Mayo" Zambada, ha lanzado un mensaje claro y directo a los chapitos, desafiando abiertamente su control sobre el cártel. Lo que parecía ser un juego de poder entre dos grupos rivales se ha convertido en un enfrentamiento lleno de estrategia, sigilo y, por supuesto, violencia. Este último desafío no solo ha conmocionado a Sinaloa, sino que ha reconfigurado las dinámicas del narcotráfico en la región, dejando a todos preguntándose: ¿qué está en juego y qué está por venir? El primer golpe de la Mayiza no fue un enfrentamiento directo ni un ataque mediático al estilo de los chapitos. En lugar de eso, la facción de El Mayo comenzó a mover sus piezas de manera estratégica, ampliando su control sobre territorios clave en Sinaloa, en particular en aquellos puntos en los que los chapitos tenían una presencia fuerte y establecida. Esta expansión no fue un simple cambio en el control territorial. Fue una demostración de fuerza, de que la Mayiza no solo estaba dispuesto a competir por el poder, sino a desafiar abiertamente el dominio de la nueva generación Guzmán. El mensaje fue claro: el dominio territorial no solo se ganaba con armas, sino con inteligencia, con alianzas cuidadosamente tejidas y con movimientos meticulosamente planeados. La Mayiza comenzó a mover sus fuerzas de manera silenciosa, ocupando puntos estratégicos sin hacer ruido, sin llamar la atención del gobierno ni de los medios. No se trataba de una confrontación abierta, sino de una presión constante, una presencia que lentamente iba apoderándose de las áreas que los chapitos consideraban suyas. Con cada movimiento, la Mayiza demostraba su capacidad para adaptarse y su dominio de las complejidades del negocio del narcotráfico, un estilo completamente distinto al agresivo y ruidoso de sus rivales. Esta estrategia, aunque sutil, no pasó desapercibida. Los chapitos, acostumbrados a un poder visible y ostentoso, comenzaron a sentirse acorralados. Las zonas más emblemáticas de su influencia, desde las tierras altas de Sinaloa hasta las costas del Pacífico, fueron testigos de cómo el control de la Mayiza iba tomando forma. A medida que la facción de Zambada consolidaba su presencia en estos puntos clave, la violencia comenzó a incrementarse, aunque de manera cuidadosa y calculada. En lugar de grandes enfrentamientos armados, el miedo se fue esparciendo, las tensiones aumentaron y las represalias se volvieron más frecuentes. Pero lo que realmente marcó este desafío fue el simbolismo de las acciones de la Mayiza. No se trataba de un simple cambio de manos en el control de un territorio, sino de un claro mensaje hacia los chapitos. El liderazgo de El Mayo seguía siendo una fuerza imparable, una autoridad que no se había desvanecido con el paso de los años, ni con la aparición de una nueva generación de narcos. Para los hijos de El Chapo, este mensaje representaba una amenaza directa a su poder y al legado de su padre. Además, las operaciones de la Mayiza no solo fueron silenciosas, sino también estratégicamente cargadas de un simbolismo profundo. En lugar de ataques abiertos, que pudieran haber provocado un enfrentamiento directo, las facciones bajo el control de El Mayo comenzaron a infiltrar a los mismos aliados de los chapitos, sembrando desconfianza entre ellos. Al mismo tiempo, en regiones clave de Sinaloa, comenzaron a surgir grupos que, aunque inicialmente neutrales, empezaron a alinearse con El Mayo, uniendo fuerzas para resistir el dominio de los chapitos. Este fenómeno no solo fue un golpe a la moral de los Guzmán, sino que también empezó a cuestionar su capacidad para mantener la cohesión dentro del cártel. Sin embargo, la parte más intrigante de este desafío fue lo que ocurrió después de las primeras incursiones de la Mayiza
en los territorios disputados. En lugar de iniciar una guerra abierta, la facción de El Mayo optó por negociar, no con los Chapitos, sino con otras organizaciones criminales fuera de Sinaloa. A través de estas alianzas, la Malliza empezó a consolidar un frente común en el que los intereses de diferentes actores del narcotráfico se alinearon en contra de la expansión de los Chapitos. Aunque los Chapitos se vieron obligados a mover sus piezas en respuesta, se encontraron en una situación compleja, ya que no solo se enfrentaban a El Mayo, sino a una red de apoyo que se extendía más allá de Sinaloa. Mientras tanto, el gobierno mexicano, atrapado en medio de este enfrentamiento, no pudo actuar con la rapidez que la situación demandaba. La violencia en la región creció, y las autoridades se vieron obligadas a redoblar sus esfuerzos para controlar el caos. Pero, en lugar de una intervención decisiva, lo que ocurrió fue un ciclo de enfrentamientos esporádicos y represión que, en muchos casos, solo exacerbó la situación, sin lograr una solución clara. A pesar de la creciente violencia, lo que sigue siendo incierto es cómo los Chapitos responderán a este desafío. Las represalias no tardaron en llegar, pero hasta el momento, no se ha producido una confrontación directa que pueda poner fin a la guerra entre las facciones. El temor de un enfrentamiento a gran escala está presente, pero también lo está la posibilidad de que este conflicto se siga librando en las sombras, a través de alianzas secretas y movimientos estratégicos, sin nunca llegar a un desenlace claro. Lo que está en juego es más que el control territorial, es la supervivencia misma de los Chapitos como líderes del cártel de Sinaloa. La Malliza ha dado un golpe fuerte, y aunque aún no se ha resuelto la confrontación, el mensaje ha quedado claro. La lucha por el poder en Sinaloa sigue en pie, y está lejos de haber llegado a su fin. Este desafío de la Malliza a los Chapitos marca un punto de inflexión en la lucha interna por el control del cártel de Sinaloa. Con cada movimiento estratégico, Ismael Zambada ha demostrado que su facción sigue siendo una fuerza poderosa y determinada, dispuesta a desafiar a la nueva generación de los Guzmán. Sin embargo, la respuesta de los Chapitos aún está por verse. ¿Responderán con fuerza a esta provocación o continuarán con su estilo de confrontación mediática y agresiva? La escalada de violencia parece inevitable, pero ¿cuánto está dispuesto a arriesgar cada bando en esta guerra de poder? Lo que está claro es que este conflicto no solo afecta a las facciones rivales, sino que reconfigura las dinámicas del narcotráfico en toda la región. ¿Podrá la Malliza consolidar su control? ¿O será este el principio del fin para una de las organizaciones más influyentes de México? La guerra por Sinaloa continúa.